El doctor Diego Barovero está en línea con nosotros y lo hemos convocado justamente para esto, ¿no? ¿Qué significa hoy ver aquel momento tan oscuro de la historia argentina que le costó tanto, ¿no? La universidad, la autonomía, tanta gente que se fue en aquel momento, una sangría de científicos, de profesores universitarios y todo lo que vendría después, ¿no? Y él lo dijo, se van a lamentar, inclusive ustedes mismos no van a poder llevar la pena de lo que están haciendo hoy. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Hola Nacho, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. ¿Por qué es tan importante recordar aquel momento tan aciago, Diego? Bueno, lo decías vos recién, sin lugar a dudas, el argentino suele tener pasiones, urgencias, y pensar hoy, a la luz de la frialdad de los números, dónde estaba posicionada la Argentina en 1966, porque los números de la macroeconomía de Arturo Illia, de su gestión ejemplar, no solamente desde la honestidad, esos números lo que demuestran es que había un plan de desarrollo, que había una perspectiva de crecimiento, no solamente de crecimiento económico, sino también de mejoramiento consistente de la calidad de vida de los argentinos, el alza del salario real, el crecimiento del Producto Bruto Interno a tasas, hoy diríamos tasas chinas, 8 y 9% en 1964 y 1965. Un importante desarrollo a nivel, como decías recién, científico y tecnológico. En la edad de oro de la Universidad Pública Argentina alcanza su esplendor precisamente entre 1955 y 1966, a lo que le pone fin la Noche de los Bastones Largos, un mes después del derrocamiento de Illia. Y además poner en riesgo la continuidad institucional, algo que parece tan sencillo y cuando se hacen discursos irresponsables por parte de personajes nefastos que llaman a poner fin a gobiernos elegidos y que se mueven dentro del marco de la ley. Nosotros lo que tenemos que valorar es que la Argentina en estos 35 años construyó un sólido sistema democrático, un sistema democrático inclusivo, un sistema democrático plural, donde todas las voces pueden ser escuchadas, donde todos pueden participar en el proceso electoral, donde no hay proscripciones, donde hay democracia y libertad irrestricta para opinar y para hablar. Bueno, todo eso en los años 60 fue el ejemplo que nos dejó Arturo Humberto Illia, cuyo gobierno fue puesto fin por un golpe militar faccioso, llevado a cabo por militares de inspiración neofascista, con influencia notable de caciques y jerarcas sindicales enriquecidos a costa de las arcas de las obras sociales y de los sindicatos. Vale decir, nos tenemos que mirar en el espejo de la historia, no para vivir de la nostalgia, sino para aprender de los Para errores aprender. pasados. Él, la ley de Doña Tibia, asociaciones profesionales, y después Miguel Ángel Zavala Ortiz, lo que hizo. El canciller que logra que la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965 dicte la resolución 2065 que mandaba al Reino Unido de Gran Bretaña a negociar soberanía con la República Argentina. Lo que nosotros avanzamos diplomáticamente a partir de 1965 y casi hasta 1974 en materia diplomática respecto de una perspectiva cierta de recuperación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, fue retrotraído dramáticamente con la aventura militar del 2 de abril de 1982, desatada por el irresponsable y asesino dictador Galtieri. Ahí tiramos todo. ¿Cómo eran Illia y Perete? Eran dos personajes de la política argentina, dos hombres formados, como dado que estamos en el año del centenario de la reforma universitaria, dos hombres formados en la Universidad Pública Reformista, hombres que habían militado en la causa universitaria, que se acercaron a la política de muy jóvenes, llamados por la convocatoria cívica del radicalismo, ambos irigoyenistas, habían hecho una trayectoria política impecable, habían sido, bueno, uno era médico, don Arturo, y Carlos Perete era abogado. Carlos Perete era de Entre Ríos, don Arturo nacido en Pergamino, pero cordobés por adopción, hizo toda su carrera política en Córdoba. Como fórmula presidencial fueron un ejemplo, eran un presidente y un vicepresidente que se complementaban, se respetaban, se consultaban, y esa amistad duró hasta el final de sus días. Yo tuve la suerte, siendo muy joven, muy chico,
de estar en el velatorio de don Arturo Illia, aquel 18 de diciembre de enero de 1983, y me lo encontré en las escalinatas del Congreso a don Carlos Perete, el vicepresidente, que estaba ahí velando al propio presidente. Tuve la posibilidad de saludarlo, de hablar con él, de enterarme de algunas cosas. Y tiempo después, cuando en los años 90 fallece don Carlos Perete, casi en soledad, pobrecito, un hombre que además había desempeñado cargos públicos altísimos, que no percibía la famosa jubilación como vicepresidente de la República. Realmente fueron personalidades señeras de nuestra vida cívica y de nuestros verdaderos ejemplos institucionales de lo que es un servidor público. Nunca fueron llamados a ningún tribunal y cuando pasó el tiempo, Julio Sogaray le fue a pedir perdón a Illia. Sí. Bueno, hubo una carta del famoso, el coronel Perlinger, que fue el que condujo el pelotón de lanzagases, que fue la última instancia que le manda el comando del jefe del ejército para que abandonara el despacho presidencial, porque a Illia no le iban a hacer nada, pero Illia lo que hizo fue desalojar el despacho porque le iban a arrojar gases a los colaboradores de su gobierno, sus ministros, sus secretarios, por supuesto, a su propia familia. Y ahí don Arturo cede, y la noche de Astiaga, ya la madrugada del 28 de junio de 1966, abandona el despacho y se toma un auto privado. Se decía que fue un taxi, no fue un taxi. Se fueron en el auto de Alconada Aramburgo, el ministro de Justicia y Educación, junto con su hermano Ricardo Illia, que era el secretario general de la Presidencia, y se fueron por la avenida Leandro Alem hasta la casa de don Ricardo Illia en Florida, en el norte del Gran Buenos Aires, y allí don Arturo se quedó unos días y después desarrolló una vida absolutamente ejemplar y como la de un ciudadano común, pero recibía tardíamente el respeto y el reconocimiento de sus conciudadanos, que valoraron algo tardíamente, pero afortunadamente se pudo tomar conciencia de todo lo bueno que nos había dejado, todo lo bueno que nos había enseñado. Si hoy la Argentina se hubiese construido sobre las bases de ese gobierno ejemplar de Illia, y Illia hubiera completado el mandato en 1969, como marcaba la Constitución de ese momento, el periodo presidencial de 6 años, la Argentina hubiera despegado definitivamente y hubiera dejado atrás ese periodo nefasto de decadencia que yo siempre lo indico, que para mí el punto de inflexión de la decadencia argentina es la caída de don Arturo Illia. Diego, como siempre, un gran gusto, buena jornada para vos y el recuerdo infinito a don Arturo Humberto Illia, a Perete, y un hombre que algunos años después sellaba definitivamente para siempre la suerte de las aventuras militares cuando Alfonsín nos convencía, a pesar de los esfuerzos que vemos hoy, de los helicópteros de cartón y de los fascistas que andan sueltos, que nunca más debe ser interrumpido un proceso democrático. Nuestro mayor aprendizaje está precisamente en eso. Yo creo, y te diría, Nacho, con certeza, que culturalmente la República Argentina, la sociedad argentina, ha valorado y ha comprendido el mensaje democrático de los Illia, de los Perete, de los Alfonsín. No hay más lugar para aventuras. Sin lugar a dudas, me parece que hemos transitado definitivamente el camino de la madurez cívica y ciudadana. A ninguno de esos tres lo llamaron de Comodoro Pi, nunca. Jamás, no, al contrario. No, nunca. Gracias, Diego.